El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama, de una manera confusa, zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda. La zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana, por una serie de condicionamientos, no está nada a gusto con los cambios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza. El ser humano ha de entender varias cosas. Primero, que cuando pasa por un momento de incertidumbre, un momento complejo que no puede controlar, eso se experimenta como sufrimiento. No es agradable y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor, tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento le empuja se dobla, se pliega, pero no se quiebra. Y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento, ese junco vuelve. Es decir, la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado, eso define la resiliencia. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre, ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperará mucho antes. ¿Nosotros cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma. Hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano que si las cuidamos es inevitable que aumentemos la resiliencia, inevitable. ¿Y por qué son tres dimensiones? Pues porque el ser humano es así, es como si vemos un precioso tapiz y ves que tiene 3 hilos de colores y si tú quitas uno de esos hilos, el tapiz ya no es el mismo. Uno de los colores correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Sabemos perfectamente que en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. La mente, por tanto, es probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concebido de una manera muy amplia y el mundo de lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano, es el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es por tanto celebrar siempre la diversidad, es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz, y la dimensión anímica, inevitablemente hay un aumento de resiliencia y de esta situación vamos a experimentar un crecimiento. Es decir, después de esta situación traumática, que es la que es, y que es dura y es desagradable, experimentaremos un crecimiento. Es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra, o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida, nos convertimos en juncos mucho más flexibles
y simultáneamente mucho más robustos. Es decir, pasamos de la consistencia del hierro a la consistencia del acero. El acero no solamente es más sólido que el hierro, sino que es más resiliente que el hierro. ¿Qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. Pero el ejercicio físico es importante para cuidar el cerebro. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. En segundo lugar, hay que cuidar la nutrición. Todos estamos experimentando estrés. El estrés no es más que la salida de lo familiar. Se activan automáticamente los mecanismos del estrés. Y cuando uno se estresa, se libera cortisol. Y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar. Entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces. Esos dulces que se ingieren en exceso se sabe que producen inflamación cerebral, que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos ni la ansiedad ni la depresión en ningún momento de la vida, y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente entusiastas y con un ánimo más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño, el sistema linfático que limpia el cerebro de proteínas anómalas que, si se acumulan, pueden dar trastornos degenerativos. Hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul, porque interferimos la liberación de melatonina, que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la parte física, para no extenderme. Habría otras dimensiones que son la respiración y la postura, pero bueno, las dejo para otra ocasión. La parte mental. Me voy exclusivamente a una cosa. No hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar. Esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención. Las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano y influye directamente en la enfermedad. La red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea. Mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus. Además, nos hace sentirnos más tranquilos, más confiados, y nuestro rendimiento aumenta. Luego, a nivel mental también hay que hacerlo. Y termino con la parte anímica. La parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú. Y nos encontramos para generar el nosotros. Es el momento de la cordialidad. Es el momento de la empatía, es el momento de la compasión. Si nos queremos encontrar, los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa. El tono de voz también. Y hay una energía que ya se puede medir, que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, aumentaremos nuestra resiliencia, y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. ¿Quién eres realmente? La reinvención no quiere decir convertirse en una persona diferente a quien se es. La reinvención es el proceso de descubrir quién eres realmente, es decir, sacar a flote esos talentos, esas fortalezas, esos recursos, esas posibilidades que están
dentro de cada uno y no sabemos que están. También consiste en descubrir cuáles son esos filtros, esas barreras que están precisamente impidiendo eso, que lo descubramos. Por supuesto, la reinvención es un atributo y es una posibilidad que existe en todo ser humano. ¿Cómo se hace? En primer lugar, hay que tocar un punto en la vida que, al menos en mi experiencia, es el siguiente. Es un punto donde dices, hasta aquí. Algo fundamental en mi interior tiene que aflorar. Otras veces, sin embargo, no es necesario tocar fondo, sino sencillamente sentir la inspiración, bien por una conversación, bien a través de la propia reflexión, bien a través de una lectura, la inspiración de que nosotros podemos acceder a espacios de salud, de vitalidad, de sensación de seguridad, de confianza, que normalmente no nos parecían posibles. Un problema puede ser muy difícil de resolver y una situación puede ser muy crítica. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo y sobre todo si lo han perdido todos los miembros de una familia. Y no podemos hablar de seguridades. En la vida la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir todos, antes o después. Lo que sí que podemos hacer es lo siguiente. Frente a un problema complejo, yo estoy llamado a ser de una manera determinada. Si ese problema, como por ejemplo la pérdida de trabajo, me está llamando a tener confianza en mí mismo, a luchar, a llamar a personas y pedirles ayuda, a buscar entrevistas de trabajo, a plantearme nuevos tipos de trabajo que a lo mejor no he hecho, empezar a formarme en un campo diferente. Y yo no doy esa respuesta, es decir, no, yo quiero exactamente lo mismo, yo quiero que me resuelvan el problema, entonces no estoy dando una respuesta en base a lo que la vida me plantea. Nadie está diciendo que esto sea fácil, no se puede minimizar el problema. Lo que tampoco podemos minimizar es la talla de un ser humano cuando se le pide que dé lo mejor, porque la historia está llena de ejemplos en los cuales los seres humanos de cualquier condición, de cualquier formación, enfrentados a grandes desafíos, cuando se han sentido apoyados y han decidido creer en sí mismos, han sacado algo especial. ¿Les ha dado la seguridad de triunfar? No, lo que ha hecho es aumentar de una forma drástica sus posibilidades. Todo ser humano tiene un motivo para vivir y tiene que pensar cuál es ese motivo. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es el sueño de que algún día crearás una empresa o crearás un negocio propio. A lo mejor es el sueño de que un día sentirás que tu vida tiene significado. Ese es el momento donde tienes que agarrarte especialmente a tu sueño. Y es el momento en el que hay que ser especialmente cuidadoso en cómo revisas tu pasado. Cuando una persona lo está pasando mal y se siente, pues en esa terminología yo creo que tan clara, ninguneado, lo que tiene que buscar en su pasado no son las veces en las que se sintió igual de ninguneado, sino las veces en su pasado en las que, enfrentado a ciertos desafíos, tuviera 5 años o 50 años, sí que fue capaz de darle una respuesta. Es curioso porque cuando una persona se deja envolver por ciertas emociones, precisamente lo que trae del pasado no es lo que le ayuda a superarlas, sino todo lo contrario, lo que le anula aún más. La función principal del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Esa es su función principal. Y el dolor está asociado a la pérdida de vida. Entonces, tenemos una cierta tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que no somos que en lo que somos, en lo que está mal que en lo que está bien. Es decir, nosotros a través del trabajo interior, del entrenamiento en la atención, podemos fijarnos en cosas que sí están funcionando en nuestra vida, cosas que sí son positivas, y esto cambia el tono emocional, esto cambia el estado de ánimo, y cuando cambia el estado de ánimo cambia la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y cambia la forma en la que percibimos las cosas, y al cambiar esa percepción la relación que establecemos es completamente diferente. El cerebro humano está absolutamente capacitado para hacernos sobrevivir ante la incertidumbre por lo siguiente. Se ha podido ver, a través de técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, que cuando una persona entra en un terreno nuevo, en un terreno incierto, en un terreno desconocido, siempre que no perciba peligro físico, hay cambios en su física cerebral. Por ejemplo, hay un aumento en el riego sanguíneo de partes del cerebro esenciales para analizar con hondura, para tomar decisiones que tengan en cuenta el largo plazo, para ser creativos y para aprender. Hay un aumento en el número de neuronas de una estructura llamada hipocampo que nos ayuda a aprender, a estar más tranquilos y a estar más confiados.
Es decir, estamos capacitados. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, ante una crisis, ante un terreno incierto, nos sentimos en peligro físico o mental. Y eso bloquea estos mecanismos de adaptación y pone en marcha unos totalmente diferentes que se llaman mecanismos de supervivencia y que son fantásticos cuando tenemos delante un tigre de Bengala, pero no son nada útiles, nada eficaces cuando lo que se trata no es de correr, de atacar o de bloquearme, sino de adaptarme. La base para regular eso es dónde lleva uno la atención, porque si ante una crisis yo, en lugar de estar envolviéndome a mí mismo o creando conversaciones con otras personas de qué mal está todo, aquí no hay salida, ejercito mi libertad para llevar mi atención a qué puede haber de positivo en esta situación, qué puede haber de valioso que no estoy viendo, qué podemos hacer juntos, de qué manera nos podemos ayudar, se sabe perfectamente que cuando yo llevo la atención a otro sitio, el cerebro empieza a responder a esa atención. Porque para el cerebro, aquello donde yo pongo mi atención se hace más real. Si yo mi atención le la pongo en lo que está mal, para mi cerebro la sensación es que todo estará mal. Si mi atención la pongo donde está la oportunidad, la sensación es que hay oportunidad, con lo cual cambia mi estado de ánimo, cambia mi percepción y tengo más opciones de resolver. ¿Cómo calmar la mente? La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Es la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente, es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos, es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película, nos convertimos en espectadores de esa película. Solo cuando uno tiene una distancia de perspectiva, puede conseguirse que esa mente se calme. La mente tiene dos formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla consciencia, que es el darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no mente, es la mente tranquila. Se utiliza el concepto no mente porque para llegar a esa mente tranquila hay que penetrar en el silencio. Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Al inconsciente solo se le influye o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. El cerebro solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8. Cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Cómo superar el miedo? Tenemos que distinguir dos clases de miedo. El miedo que nos ayuda a ser sensatos y prudentes y el miedo que nos lleva hacia el bloqueo.
A eso yo le llamaría pánico. Sabemos perfectamente que cuando el pánico se apropia de nuestra vida hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, aquellas áreas cerebrales que nos permiten ver las cosas con perspectiva, tomar decisiones correctas, ser más creativos para buscar una salida eficaz. Esas áreas son profundamente bloqueadas. Se sabe perfectamente que hay una zona del cerebro, la zona prefrontal izquierda, que se puede trabajar, que se puede educar, que se puede entrenar y que es capaz de mantener a raya esos núcleos amigdalinos, mantener a raya la amígdala, para que no se dispare de una forma inadecuada o para que no se dispare con demasiada intensidad. La forma de entrenar el área prefrontal izquierda está ya muy definida. Por ejemplo, una de ellas es el organizar tu tiempo. Dedicar los 10 primeros minutos del día a decidir qué va a ser lo prioritario para ti, para no verte luego inmerso en un montón de cosas que te están robando la paz. En segundo lugar, el ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular muchísimo la activación amigdalina para que no se produzca con tanta intensidad. La meditación entendida como un espacio de calma, de silencio, donde sencillamente te encuentras con una sensación de vacío, ausencia de pensamientos y donde existe una conexión muy profunda con tu cuerpo. Todo lo que sea la comunicación con los demás, cuando verdaderamente tienes confianza con otra persona, cuando verdaderamente puedes abrirte a otra persona, no desde la queja, no desde la protesta, sino desde la petición honesta de ayuda, porque todos necesitamos ayuda, se sabe que el área prefrontal izquierda también se activa. También se activa cuando usas muchas más palabras positivas. Es decir, cuando cambias palabras que de entrada nos sumergen en la preocupación, en la angustia, en la desesperanza, utilizas más palabras positivas. Y también se entrena el área prefrontal izquierda cuando te acostumbras a llevar tu atención a lo que hay de bello en la vida, a lo que hay de valioso en la vida, a lo que hay de inspirador en la vida. Claro, esto pide un entrenamiento, una voluntad, un compromiso, pero hay tanto para ganar.